Para todos los peruanos, julio es el mes de la patria. Es el mes en el que más recordamos a nuestro himno, nuestra bandera, la gesta emancipadora, todas aquellas cosas que nos unen como peruanos. Pero, ¿qué determina que seamos parte de una misma nación? Evidentemente, compartir un territorio y compartir una historia en común, ser soberanos. Nosotros somos soberanos a partir de nuestra emancipación del poder español. Desde entonces somos una república autónoma y como tal tuvimos que elegir nuestros símbolos patrios para distinguirnos de otras naciones. El programa de hoy va sobre la historia de estos símbolos. Por eso he venido hasta Paracas, Ica, porque la leyenda cuenta que aquí, debajo de una palmera, San Martín imaginó los colores de nuestra bandera. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Cuando pensamos en una institución, en una entidad, en un país, inmediatamente se nos vienen a la cabeza las cosas que lo simbolizan, que lo distinguen. Por ejemplo, si hablamos de Estados Unidos, podemos pensar en la Estatua de la Libertad, en su bandera de franjas y estrellas, en los colores rojo, azul y blanco. Si hablamos de Argentina, pensamos en tango, en carne, en Maradona, en Messi y los colores blanco y celeste de su bandera. Si nos referimos al Perú, pensamos en Machu Picchu, en las líneas de Nazca, en nuestro himno y en los colores rojo y blanco de nuestra bandera. Son los símbolos que nos identifican. Hoy hablaremos de ellos, de nuestros símbolos patrios. En el momento en que se constituye la República, en que es proclamada la independencia del Perú, que se termina con la época de los españoles, en ese momento, como había ocurrido en todos los otros países del mundo, en el momento de constitución de las naciones, la definición de los símbolos ocupa un puesto muy importante porque le da a las personas un símbolo de identidad. La nueva República Soberana requería de símbolos que la distinguiesen y la separasen de su pasado colonial. Estos flamantes símbolos debían reemplazar a los de la corona española que se habían impuesto durante el virreinato. Eran símbolos de una república soberana, parte del ideario de dotar a la nueva nación de una identidad particular.
Se crearon durante los primeros años de nuestra vida independiente, cuando se estaba definiendo la lucha emancipadora. Y el Perú era el campo final de la gesta por la independencia sudamericana. Hay varios cambios que se producen y que son producto de un proceso que el Perú no lo vivió como lo vivió el resto de países de América Latina. En ese sentido, el proceso de maduración política que da lugar a una formación de una nueva comunidad política necesariamente tenía que pasar por sus efectos de representación e idea simbólica sobre lo que se quería construir o sobre lo que se quería fundar. En ese sentido, los símbolos patrios se forman en nuestro país antes que se forme la nación. Cada país que se crea necesita formarse sus propios símbolos y sus propias imágenes. En realidad, la secuencia de escudo, que va aplicado a distintos soportes, pero sobre todo a la moneda, y la bandera son los signos de soberanía de las nuevas naciones que se van a establecer uniformemente en todos los países. Las nuevas identidades en conformación que se representan a través de símbolos y ellos pues van a ser concretados, van a ser materializados por los fundadores de los países. En nuestro caso, San Martín va a ser clave en la definición de algunos de los símbolos de la patria más importantes. La historia de la bandera peruana se inició casi con el desembarco del Ejército Libertador en las costas de Ica. En su condición de jefe del Ejército Libertador del Perú, José de San Martín estableció la primera bandera y el primer escudo de armas de nuestro país. Fue un decreto dado en su cuartel general de Pisco el 21 de octubre de 1820. Las tropas peruanas que se integraban a las fuerzas de San Martín necesitaban una bandera que las distinguiese de los batallones argentinos y chilenos. No se sabe con certeza el porqué de la elección de los colores rojo y blanco. Al respecto, se han tejido diversas hipótesis, pero la que perdura en la mente de los peruanos es en realidad una leyenda. Ahora vamos a hablar de los colores de nuestra bandera. Como sabemos, José de San Martín desembarcó junto a su ejército aquí, en Paracas, en septiembre del año 1820. A todos nos han contado en el colegio que luego de ese desembarco y agotado por una intensa jornada, San Martín se recostó en una palmera y se quedó dormido. Soñó. Soñó con un país ordenado, libre, patriota, laborioso. Y al despertar, vio una bandada de pariguanas volando en dirección hacia el norte. Las pariguanas son estas aves especie de flamencos de pecho blanco y alas rojas. Y así nacieron los colores de nuestra bandera. En realidad, toda esta historia nace de la pluma de nuestro gran cuentista Abraham Valdelomar. Él publicó una crónica llamada El sueño de San Martín en 1917, casi un siglo después de ese famoso desembarco. No sabemos si eso ocurrió así o no, pero en todo caso es una linda forma de contarlo, ¿no creen? No hay en realidad ninguna explicación de época que permita entender por qué San Martín escogió esos colores. Hay que recordar que esa idea de que fue un sueño que vio las pariguanas cruzando el cielo es en realidad un cuento de Abraham Valdelomar, pero que se ha fundido con la memoria colectiva y ahora todos imaginamos que eso es la leyenda de origen. En realidad no, y no tenemos ninguna explicación convincente. Hay quienes dicen que evoca la mascapaicha inca, el rojo. Hay también quienes dicen que se tomó el blanco de la bandera argentina y el rojo de la chilena, que eran los dos países que se unieron principalmente para liberar al Perú. El general argentino
optó por un diseño diferente al resto de banderas de los países hispanoamericanos. Luego de desembarcar en Paracas e instalar su cuartel general en Pisco, José de San Martín estableció mediante decreto de octubre de 1820 la creación de la bandera y el escudo de armas de la República naciente. Ese decreto decía que era incompatible con la independencia del Perú la conservación de símbolos que recuerden el dilatado tiempo de su opresión. Él también determinó que un lienzo de 8 pies de alto por 6 de ancho sería esta bandera. Este lienzo estaría cruzado por 2 líneas diagonales que formaban 4 espacios. Los 2 del centro serían blancos y los de los extremos encarnados. Estoy en el depósito de textiles del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. Aquí se conserva el primer estandarte del Perú, el original. Con este se proclamó en enero de 1821 la independencia en Piura. En el centro tenían esta representación de los cerros, el sol, que el sol es bien importante en el mundo andino, y el tema de los cerros que tienen que ver con el mundo andino y con la panaca especialmente, ¿no? Es la pacarina, la pacarina que viene a ser el lugar de origen del mundo andino. El diseño original de la bandera creada por San Martín fue reemplazado más tarde. Lo que sí se preservó fueron los colores rojo y blanco. Esta primera bandera peruana fue usada en rituales y ceremonias militares del ejército patriota que avanzaba hacia el corazón del virreinato, Lima. Según el historiador Mariano Pasoldán, esta primera bandera fue usada por las guerrillas y montoneras que asediaron la capital. El 28 de julio de 1821 se proclamó la independencia del Perú en la Plaza Mayor de Lima. Desde ese momento, el rojo y blanco se hizo parte esencial de la identidad de la nueva nación. Cuando asumió el poder el marqués de Torre-Tagle como supremo delegado del Perú, argumentó que la bandera creada por San Martín ofrecía inconvenientes para su confección. Se decidió entonces hacer cambios en su diseño. Estos cambios implicaron 3 franjas horizontales, rojas las de los extremos y blanca la del medio. Esta segunda bandera se estableció por decreto el 15 de marzo de 1822. La vigencia de ese diseño fue breve, apenas duró 2 meses. La pregunta es, ¿por qué duró tan poco? Lo que sucedía es que se confundía a la distancia con la bandera española. En momentos en que se libraba la guerra emancipadora para consolidar nuestra independencia, este hecho resultaba peligroso. Luego tuvo franjas horizontales y eso generaba problemas porque se confundía con la bandera española. Luis de la Cruz, un altísimo oficial chileno que formaba parte de la Expedición Libertadora y fue capitán general de Marina del Perú, director general de Marina del Perú, fue quien recomendó que se cambiaran las franjas horizontales por las franjas verticales. Como dijimos, este segundo diseño de bandera solo duró poco más de 2 meses. El propio Torre-Tagle dispuso una nueva reforma por decreto del 31 de mayo de 1822. Las bandas horizontales pasaron a ser verticales, con un sol encarnado sobre la banda blanca. 3 años después, el 26 de febrero de 1825,
el Congreso ratificó la bandera establecida por Torre-Tagle, pero sin el sol encarnado en el medio. En su lugar, se pondría el escudo de armas, del cual hablaremos a continuación. Ese diseño, el de las franjas verticales, rojas a los costados y blanca al centro, fue el diseño definitivo de nuestra bandera, el que estuvo presente en las batallas de Junín y Ayacucho, gestas donde se selló la independencia peruana y sudamericana en 1824. Ahora veamos la historia de otro de nuestros símbolos patrios, el escudo. El escudo estuvo muy vinculado a la bandera y en su creación también jugó un papel muy importante la figura de Don José de San Martín. Junto a la bandera, el primer escudo también fue establecido por San Martín mediante decreto de octubre de 1820. Estaba compuesto por una corona de laurel ovalada y dentro de ella un sol saliendo por detrás de sierras escarpadas que se elevan sobre un mar tranquilo. Como vemos, este no es nuestro actual escudo. La primera modificación de ese escudo inicial la hizo el propio San Martín para la jura de la independencia del 28 de julio. Y se refería a que las aguas ya no fuesen las del mar tranquilo, sino las del río Rímac. El caso peruano es muy interesante porque José de San Martín, cuando decreta el primer escudo peruano el 21 de octubre de 1820, decreta que sean provisionales y que luego, una vez alcanzada la independencia del territorio, los peruanos mismos sean los responsables de proponer un escudo. Se trataba de un escudo semejante al instituido por los argentinos en 1813. Ambos eran coronados por el sol. Para el político y escritor argentino Bartolomé Mitre, era un símbolo genuinamente americano desde tiempos de los incas. San Martín, al proponer el sol que surgía por detrás de las montañas en el primer escudo del Perú, evocaba con eso, por supuesto, no solo la idea de un nuevo amanecer, de la inauguración de una nueva era política, sino también evocaba el pasado precolombino. Se trataba de una ornamentación muy americana. El árbol de plátano en la parte superior, sobre el cual reposaba el emblema, es decir, los cerros, el mar y el sol, sostenidos por un cóndor y una vicuña, adornado a cada lado con las banderas de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile, Guayaquil y Perú. En el caso del escudo, tiene un proceso un poco más complejo, no solamente en su confección como tal, como símbolo, sino también en su construcción de diseño simbólico. El primer escudo también es originario de San Martín y tenía esta idea de este paisaje andino, el mar, las montañas y el sol naciente rodeado de una corona ovalada de laurel. Entonces allí lo que se trataba de mostrar era la importancia del sol como una nueva era, es decir, este sol que amanece nos da lugar a una nueva era en un mundo andino que tiene mucha expectativa de esta nueva realidad. Este escudo provisional establecido por San Martín en 1820 tuvo 5 años de vigencia. Duró hasta 1825. En ese lapso hubo una serie de propuestas y debates para reemplazarlo. Cuando San Martín deja el Perú en el año 22, empiezan los ministros peruanos a proponer alternativas.
Una de las cabezas detrás de todo esto es Hipólito Unanue, que trabaja en diálogo con José Gregorio Paredes, eran amigos y parientes, para proponer nuevas ideas para el escudo. Empiezan a ver sugerencias, sobre todo en el ámbito del Congreso, sobre incluir el cóndor, la vicuña, un saco con monedas, el árbol de la quina, entre otros elementos que tienen que ver con lo que queríamos mostrar como una representación. Entonces la vicuña y el cóndor son animales oriundos de aquí, producto de nuestra propia naturaleza, y la vicuña era muy famosa por no solamente ser indócil, sino por tener una riqueza en la lana que tenía. La idea de colocar elementos de la flora, fauna y naturaleza en general se debía a la influencia de la Ilustración francesa entre la intelectualidad criolla, como por ejemplo la del ilustre médico y sabio Hipólito Unanue. En el año 25, ya después de que se sella la independencia en Ayacucho, José Gregorio Paredes, en el Congreso, de la mano de Hipólito Unanue, van a desarrollar en diálogo una nueva propuesta que es la que queda, la de la cornucopia derramando monedas, el árbol de la quina o la cascarilla y la vicuña, que son en realidad emblemas de la riqueza natural del Perú. Siempre había la expectativa de tener un país rico en términos de recursos naturales, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es que la emblemática que está contemplada en el escudo que va a permanecer hasta el día de hoy es un escudo que podríamos decir ilustrado, borbónico, ilustrado y después republicano. Pero su origen inicial es básicamente ilustrado, ¿no? El primer escudo sufrió ligeras modificaciones, hasta que en febrero de 1825 se transformó por completo. En ese entonces, el presidente del Congreso Constituyente, el señor José Gregorio Paredes, propuso un escudo de armas dividido en 3 partes. En una de ellas estaría una vicuña, mirando hacia el centro del escudo. En otra, el árbol de la cascarilla o la quina. Y debajo, una cornucopia derramando monedas. Este escudo fue aprobado por quien entonces estaba al mando del país. Me refiero a Simón Bolívar. Y de alguna manera es el antecedente más cercano al escudo que conocemos hoy en día. El médico y científico sanmarquino Gregorio Paredes fue el creador intelectual del escudo. El artista encargado de diseñarlo fue Francisco Juan Cortés, dibujante oficial del Estado desde 1821. Más adelante, ese diseño fue modificado levemente por el grabador Marcelo Cabello para facilitar la acuñación de monedas y sellos. Un elemento importante del escudo es la vicuña. Para José Fernández Stoll, este animal representaba finura, independencia y sereno valor. La vicuña es un animal semidomesticado que se une a los 5 domesticados por los antiguos peruanos y tuvo una relevancia muy grande en la época incaica, por eso posiblemente fue elegido para el escudo patrio. Se dice que llegó a haber 2 millones de vicuñas en el Tahuantinsuyo, manejados de forma muy sostenible por los antiguos peruanos y ayudaron
a vestir con esa fibra que se considera la más fina del mundo, ¿no? Actualmente se ha conseguido recuperar de una situación de muy grave peligro de extinción en los años 70, en que llegó a haber menos de 6.000. Ahora se calcula que hay unas 200.000 vicuñas en Perú y otras un poquito menos en Bolivia, un poquito menos en Ecuador. El otro elemento fundamental de nuestro escudo es el ya lamentablemente casi extinto árbol de la quina. La quina fue colocada en el escudo de Perú probablemente porque es la planta que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad. Fue el primer medicamento con eficacia comprobada contra la malaria, que aún hoy día sigue matando millones de personas. La quina fue descubierta en los Andes, entre Perú y Ecuador, por los antiguos incas y fue, como se sabe, dada a conocer al mundo por la condesa de Chinchón, de ahí viene el nombre de cinchona. Hay 18 especies conocidas en el mundo, en el Perú existen 13 especies, de las cuales 3 son activas contra la malaria. Justo a fines del siglo XVIII, en toda esta época ilustrada y racional, se descubre también las propiedades de salud que van a significar el producto, su producto, que es la quinina, porque Europa y sobre todo países tropicales, y en nuestro caso en la costa, sufríamos de malaria. La malaria era una enfermedad que causaba muchas víctimas, especialmente en el periodo de lluvias y de verano, y no tenía cura hasta el momento en que se descubre que la quinina ayuda a combatir la malaria. Durante la Segunda Guerra Mundial, la quina peruana fue explotada indiscriminadamente para salvar a los soldados aliados que peleaban en el Pacífico. De hecho, estuvo a punto de desaparecer. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una demanda extraordinaria por la cantidad de soldados que estaban trabajando o luchando en zonas tropicales donde prevalece la malaria. Entonces hubo una extracción masiva y eso, unido a la deforestación por el avance de la frontera agrícola, ha colocado a algunas de las especies de quina en situación delicada. El tercer elemento de nuestro escudo, el que está en la parte inferior, es la cornucopia, originaria del mito griego de Amaltea. Ella expresa la lección del esfuerzo que debemos realizar para hacer útiles nuestras riquezas. Para Fernández Stoll, cada una de sus monedas significa que en el Perú, cada metro de tierra, cada pulgada de camino, cada rueda que gira, cada hora que pasa, valen oro. Todo está siempre por hacerse y el porvenir exige cada vez más organización, técnica y trabajo. Y en el caso de la cornucopia, la idea es que siempre el país tiene en su seno un conjunto de tesoros que es necesario que se puedan aprovechar. Y la idea del tesoro también podría venir por el tema del comercio, ¿no? Cómo obtener a través del intercambio comercial la riqueza suficiente, ¿no? El modelo de himno nacional para las nacientes repúblicas sudamericanas fue la Marsellesa, ese emotivo canto de los revolucionarios franceses que nació en 1795 y luego se convirtió en el himno de la República Francesa. Cuando las tropas de San Martín ingresaron a Lima en 1821, el pueblo ya entonaba varias canciones patrióticas. En una de ellas se encontraba una estrofa que empezaba así:
largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró. Como veremos más adelante, con los años, el pueblo se encargaría de asimilar esa estrofa al himno nacional peruano. Siguiendo con las canciones patrióticas, una de las más populares de la época se llamaba La Chicha. No había función de teatro ni fiesta que no empezara ni terminara con esta canción, compuesta en ritmo de yarabí, y que decía: patriotas, el mate de chicha llenad y alegres brindemos por la libertad. Se cantan muchas canciones, el tema del patriotismo, el enfrentamiento con los realistas está a la orden del día, domina la política, la mente, la cultura peruana de aquellos días, y hay mucha producción de diverso tipo, incluyendo producción musical. Una de las famosas canciones de esa fase anterior al himno nacional es la que mencionas, que lleva por nombre La Chicha. La Chicha fue compuesta por la misma pareja que luego va a componer el himno nacional. José de la Torre Ugarte es el que escribe los versos y Bernardo Alcedo es quien hace la música. Oh licor precioso, tu licor peruano, licor sobrehumano, mitiga mi sed. Oh néctar sabroso, de color de oro, del indio tesoro, patriotas bebed. Quinta estrofa de La Chicha. Ha habido autores, sobre todo críticos musicales, que han menospreciado un poco la labor de Alcedo por hacer música popular de este tipo y por no dedicarse a hacer obras de mayor envergadura, mayor peso. Pero recordemos que toda esta época de patriotismo, el fervor era muy grande, surgieron muchísimas canciones, no solamente de Alcedo, sino de otros compositores, haciendo loas pues, a la victoria del Perú. Ojalá Alcedo hubiera compuesto más canciones, ¿no? Como La Chicha. Es una canción cuya temática levanta los platos nacionales, la gastronomía, la culinaria nacional y las bebidas nacionales, de ahí el nombre, La Chicha, en oposición a las comidas europeas, en oposición La Chicha al vino. Y así van saliendo los diversos platos, se menciona incluso el ceviche, en oposición siempre a la culinaria europea. Es celebrar lo autóctono versus lo foráneo. La necesidad de contar con una marcha propia para las tropas peruanas que se estaban organizando hizo que se convocase un concurso de compositores y poetas para establecer de manera oficial la Marcha Nacional del Perú. Realizado el concurso, la composición ganadora fue obra del músico Bernardo Alcedo con versos de José de la Torre Ugarte. El gran mérito que tiene José de la Torre Ugarte y también Bernardo Alcedo, el gran mérito que tienen ambos es el haber sido peruanos, porque recordemos que no todos los himnos de América se componen por nacionales, muchos himnos son compuestos por extranjeros. En el caso de nuestro himno está compuesto por dos peruanos, y además dos peruanos patriotas. Vamos a intentar aclarar un poquito el debate que siempre ha existido en torno a la letra del himno nacional. En tiempos de la independencia, en tiempos de San Martín, existían muchísimas canciones patrióticas, populares, que la gente cantaba. Una de estas tenía una estrofa que comenzaba diciendo «Largo tiempo el peruano oprimido». Cuando San Martín convoca al concurso para la Gran Marcha Nacional del Perú, los ganadores fueron José de la Torre Ugarte y Bernardo Alcedo, compositores de la letra
y la música, respectivamente, del antecedente principal del himno que conocemos hoy en día. Ese tema tenía 6 estrofas, ninguna de ellas empezaba con largo tiempo el peruano oprimido. ¿Cómo sabemos eso? Porque tenemos este documento que se guarda en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, en Pueblo Libre, el que siempre les sugiero que visiten. Este documento es una carta que Bernardo Alcedo le escribe a un amigo suyo cuando vivía en Chile. Este amigo vivía en el Callao. En ella adjunta las 6 estrofas de la Marcha Nacional y ninguna de ellas empieza diciendo largo tiempo. A pesar de todo, la estrofa iniciada con el largo tiempo era cantada de manera masiva e incluida en los catecismos patrióticos y cívicos escolares de mediados del siglo XIX. El estreno de la Marcha Nacional, el origen del himno nacional que conocemos hoy en día, ocurrió el 23 de septiembre de 1821, 2 meses después de que José de San Martín proclamara la independencia aquí nomás en la Plaza de Armas de Lima. Bernardo Alcedo, el autor de la música, preparó la orquestación que fue estrenada en el Teatro Principal, lo que hoy conocemos como Teatro Segunda. La elegida para interpretar el himno ese día fue una conocida cantante y actriz muy de moda en ese momento. Su nombre, Rosa Merino. Ella cantó las 6 estrofas del himno original, por lo tanto, no cantó la conocida Largo tiempo el peruano oprimido que nosotros hemos cantado durante años. Al estreno acudió, por supuesto, don José de San Martín, con miembros de su gobierno, el protectorado, varias autoridades locales y parte de la aristocracia criolla. Alrededor del estreno hay muchas leyendas, ¿no? Se acepta de manera convencional por los escritos, lo dicho, las notas que esto se estrenó en el teatro con ocasión de una de las victorias en el Callao, y que Rosa Merino cantó, y además que cantó muchas estrofas, ¿no? Pero también se han encontrado otras Rosas en la historia que no eran Merino. En fin, algo de cierto debe haber en todo esto, y creo que corresponde seguir estudiando, ¿no?, a los historiadores, a los especialistas. Bernardo Alcedo se fue a Chile con el ejército de ese país y llegó a realizar una importante carrera musical en Santiago. Décadas después, desde allí, propondría al gobierno peruano el establecimiento de un conservatorio de música. Lamentablemente, su pedido fue desestimado por el Congreso de nuestro país. Pasaron varias décadas después que su proyecto fue encarpetado, o sea, pasó de la Comisión de Educación, fue aprobado, pero luego el Congreso no acogió el proyecto, y sencillamente hasta 1908 no pasó nada. Y en 1908 pasó algo gracias a que hubo una iniciativa privada, que fue la Sociedad Filarmónica, que firmó un contrato con el Estado para poner en funcionamiento una institución de educación musical, que fue el origen, pues, de lo que hoy es el Conservatorio Nacional de Música, ¿no? Hoy, lamentablemente, no existe registro de la partitura original de Alcedo.
se perdió en medio de los desórdenes propios de los primeros años de la República. Recordemos que en esa época los sistemas de registro en el Perú, las propias normas, la propia vida política era sumamente movida, sumamente compleja, muchas acciones militares, etcétera, ¿no? La partitura original, por ejemplo, del himno nacional, hasta ahora nadie la conoce, nadie la ha encontrado, ¿no? Así como pasó con la letra, la partitura del himno nacional también sufrió modificaciones a través del tiempo. Esto preocupaba a miembros del gobierno, interesados en oficializar nuestro himno. En 1864, Bernardo Alcedo regresó al Perú. Era ya un hombre anciano. Para ese entonces, la gente, de manera espontánea, había mezclado las estrofas de la Marcha Nacional con la de otras canciones populares, como la estrofa de Largo Tiempo, por ejemplo. Entonces, debido a eso, un joven músico de origen italiano llamado Claudio Rebagliati le propuso en el año 1869 a Alcedo reconstruir la pieza original y de alguna manera dejar sentada una versión oficial del himno. Alcedo le dijo que ya estaba un poco mayor para esa tarea y que en todo caso se la encargaba bajo su supervisión. Y así fue. Luego de algunos vaivenes, ese es el himno que se ha cantado hasta hace poco, el que incluye la estrofa que empieza por Largo Tiempo. Se canta de una manera, se canta de otra manera, no está estandarizado. Y resulta que estaba en el Perú un músico bastante fino, de buena formación, una persona que tenía formación académica como músico, un profesor apellidado Rebagliati. Y este profesor Rebagliati, conjuntamente con Alcedo, trabajando junto con Alcedo, estandarizan el himno nacional, firman un original que se halla en el Museo de Pueblo Libre, el Museo Nacional de Arqueología e Historia. Está el original firmado por Alcedo y por Rebagliati. Recién en 1902, la versión de Rebagliati, respaldada por Alcedo, fue aprobada por el gobierno peruano tras la revisión de la comisión especial presidida por José Valle Riestra. Esta ha sido la versión que se difundió a lo largo del siglo XX y que dura hasta la actualidad. Uno de los aciertos de Rebagliati fue añadir unos compases previos a la vibrante entrada, acentuando la emoción que ésta transmitía. Revisando los himnos nacionales de todos los países de América, yo he notado que, por ejemplo, el himno nacional, aparte de ese impulso tan fuerte que tiene la melodía inicial, tiene una secuencia de acordes bastante rápida y compleja. Pues el himno nacional del Perú tiene alrededor de 10 cambios en los primeros 4 compases, cosa que no que no se encuentra en la mayor parte de himnos, ¿no? de todo el continente americano. Esa secuencia armónica tan rica le da un sello muy distintivo, yo creo, a nuestro himno nacional. En 1901 hubo una iniciativa por crear nueva letra para el himno, manteniendo solo el coro de la versión primigenia. El ganador del concurso fue el laureado poeta José Santos Chocano. A pesar de los esfuerzos por divulgar sus bellos versos, estos no lograron calar en la ciudadanía, que seguía cantando la versión tradicional. En 1913, durante el gobierno de Guillermo Billinghurst, fueron declarados intangibles los versos y la partitura del himno nacional.
La estrofa que iniciaba con el largo tiempo estaba incluida en esta versión del gobierno. En el año 2009, tras un debate en el Congreso, el gobierno dictaminó que se cantara en ceremonias oficiales la sexta estrofa, que sí había salido de la pluma de José de la Torre Ugarte. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. Sexta estrofa, himno nacional. Si bien el Congreso dictaminó que se cante la sexta estrofa en ceremonias oficiales, esto creó cierta confusión. Cuando se canta el himno, hay algunos que siguen entonando el largo tiempo y otros optan por la sexta estrofa. Creemos que el cambio aún no termina de consolidarse y solo el tiempo se encargará de perennizarlo. Si bien la escarapela no es oficialmente un símbolo patrio, es muy usada en el Perú y lleva los colores de la bandera. La escarapela fue un distintivo patrio de origen europeo. Ya en el siglo XVIII, los soldados españoles y franceses usaban escarapelas con los colores emblemáticos de sus ejércitos durante la Guerra de Sucesión Española. Además, durante la Revolución Francesa, la escarapela, que era un distintivo militar, fue usada también por los civiles. En las provincias del Río de la Plata, empezaron a usarse escarapelas desde 1812, con los colores blanco y celeste. Al desembarcar San Martín en Paracas en 1820, dispuso el empleo de la escarapela con los colores de la bandera peruana. Los habitantes de las provincias costeñas liberadas mostraban su adhesión a la causa patriota, llevando en el pecho la escarapela roja y blanca. La escarapela era un símbolo que se portaba de manera individual y el que lo portaba significaba que era parte de ese partido. En el caso de la escarapela peruana era parte del Partido del Perú, es decir, a favor de la independencia, y por lo tanto todos los que confeccionaban su escarapela tenían que participar yendo con ella, portándola el día de la proclamación de la independencia y de la jura de la bandera, que eran ceremonias trascendentes para lograr la proclamación y conseguir la fundación de la República. Los símbolos patrios han estado presentes a lo largo de toda nuestra historia republicana. En muchos episodios heroicos, por ejemplo, en el combate del Callao el 2 de mayo de 1866, en el Morro de Arica en junio de 1880 y en el mástil del glorioso Monitor Huáscar durante la campaña naval de 1879, la bandera peruana fue defendida valerosamente. Estamos hablando de nuestros símbolos patrios, nuestro escudo, nuestra bandera, nuestro himno nacional. Hemos encontrado algunos verdaderamente emblemáticos, como el estandarte, ese que vimos en el Museo de Pueblo Libre, o los documentos relacionados al himno nacional. Ahora, hay otros símbolos especialmente representativos que nos llenan de emoción al verlos, como este. Este fue el gallardete que flameó en el Monitor Huáscar durante la primera fase de la guerra con Chile. Como todos sabemos, el Monitor Huáscar estaba al mando del insigne Miguel Grau. Para verlo, vengan al Museo Naval del Callao. La misma enseña rojiblanca ha flameado en la procesión de la bandera en Tacna, en la guerra de 1941 y en todas nuestras competencias deportivas.
El himno nacional ha sido cantado en estadios y en escenarios diversos de defensa de nuestra soberanía. Nuestros símbolos nos identifican, nos distinguen como peruanos dentro de la gran patria americana y dentro del mundo. Tal vez no tengamos muy claro en qué estaba pensando don José de San Martín cuando eligió los colores para nuestra bandera. Tal vez tampoco nos queda claro cómo al final se terminaron juntando las estrofas que hoy forman nuestro himno. Pero estos símbolos son los que nos hacen sentirnos parte de algo, de una comunidad, de un país. Los símbolos patrios son nuestro carné de identidad, nuestros generales de ley. Nos vemos en la próxima.